Bien, muy buenas tardes, jóvenes, a todos, ¿verdad? El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión de manera virtual del taller de dibujo y pintura, ¿verdad? Dibujo y pintura ambiental. El día de hoy la temática estará enfocada a conocer un poco los materiales que vamos a utilizar. Dentro de los materiales, ¿verdad? Tenemos el blog, vamos a conocer los distintos tipos de pinceles que nosotros podemos utilizar en el dibujo y también nosotros vamos a desarrollar una serie de ejercicios, ¿verdad? Eh, Conociendo primeramente la parte del claro oscuro y luego vamos a implementarlo en dibujos, ¿verdad? Dibujos con figuras geométricas de manera sencilla para que vayamos ambientándonos y aplicando lo que es el claroscuro con la pintura acrílica. En cuanto a la pintura, el día de hoy solamente vamos a utilizar el blanco y el negro. Después del ejercicio de hoy, ¿verdad? Que conozcamos, que practiquemos y sepamos para qué sirve cada uno de estos. Como ustedes saben, ¿verdad? Les van a quedar unas asignaciones para que ustedes las puedan cumplir para la siguiente semana. A continuación, voy a compartir la pantalla, chicos, para hacerles una pequeña presentación. Bien, les decía que estamos en el curso, ¿verdad? Dibujo y pintura por Centro Humboldt. Acá primeramente nosotros vamos a ver cada uno de los pinceles que existen, ¿verdad? En el mundo del arte y prácticamente hay una variación y detrás de esa variación hay como un fin, ¿verdad? En específico para cada uno de los pinceles. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Estamos viendo la pantalla. Sí. Bien, dentro de los tipos de pinceles existen muchos tipos, ¿verdad? Algunos son de nuestra preferencia, otros simplemente los seleccionamos en dependencia de la actividad o el modelo que nosotros vayamos a representar por medio de la pintura. El primer pincel que nosotros tenemos acá se llama el pincel liner o pincel delineador. Este es un tipo de pincel, ¿verdad? Que termina en una punta fina y esta punta que nosotros vemos acá lo que nos permite es meternos a detallar contornos, a meternos a aplicar un poco de detalle en nuestras pinturas, ¿verdad? Luego tenemos el pincel redondo. El pincel redondo es muy versátil, puede realizar detalles, bordes y pintar grandes áreas dependiendo del tamaño elegido. Este pincel es un pincel un poco más ancho, ¿verdad? Diferente al primero. Y de igual manera, en dependencia de la presión, nosotros podemos delimitar ciertas zonas, dar ciertos detalles y a medida que nosotros vamos aplicando este pincel podemos ir aumentando el grosor y también haciendo relleno dentro del espacio seleccionado. Luego, como tercero tenemos el pincel chato o pincel plano. Estos son ideales para cubrir grandes áreas de pintura con precisión. Su borde filoso permite crear contornos parejos y líneas finas, ¿verdad? Para crear trazos anchos o formas cuadradas. Cuando nosotros estamos trabajando con formas geométricas o formas algunas que son rectilíneas, ¿verdad? Es importante que nosotros apliquemos el uso de el pincel chato o pincel plano. Después tenemos el pincel angular o pezuña que le dicen. Estos son ideales para sombrar, para crear pétalos de flores, para crear formas irregulares y para pintar pequeñas superficies con precisión.
Con esta puntita nosotros nos podemos meter a muchos detalles, ¿verdad? Y también podemos delinear ciertos elementos cuadrados como figuras geométricas. El otro pincel se llama pincel de lengua de gato, es ideal para esfumar bocetos y colores suavemente, crear formas como hoja o pluma. Con este pincel normalmente nosotros lo utilizamos para combinar, digamos, la pintura que está como medio húmeda con un pincel seco. Este es perfecto, ¿verdad? Para lograr ese difuminado o lograr esas degradaciones. Luego tenemos el pincel rake. El pincel rake dicen que pueden ser chatos, redondos, al tener pelos más largos y cortos, entremezclados, son ideales para crear texturas de pelaje, pasto, pluma, etc. Este es un pincel, ¿verdad? Que combina unas mechas cortas y unas mechas largas y nos permite para crear distintos efectos de textura. Tenemos el pincel abanico, este es ideal para pintar pasto, pintar pelajes, texturas livianas. Este tipo de pincel en abanico nos sirve para la elaboración de paisajes, de árboles y todo, ¿verdad? Tenemos el pincel Watch, es especial para aguadas, cuando trabajamos la pintura con aguaditas, que tiene, ¿verdad? Digamos, el 80% agua y el 20% de pintura. Este nos sirve para crear grandes áreas, para rellenar los fondos, para dejar como unos efectos de transparencia en nuestros dibujos. Tenemos el pincel de cerda, su pelo grueso y rústico, ¿verdad? Permite aplicar texturas, trazos gruesos y nos permite también rellenar grandes espacios con este pincel. Luego tenemos el pincel mop, es especial para esfumar, para el difumino, ¿verdad? Y para realizar suaves transiciones de color sin rastros de textura. Nos deja prácticamente el área lisa. Después tenemos la pinceleta, por su tamaño es ideal para cubrir grandes superficies de pintura, aplicar base y aplicar barnices. Buenas tardes, Adilo. Bien, según los pinceles, ¿verdad? Y la corta explicación que les estaba dando, acá tenemos los ejemplos. El pincel plano nos permite dar este tipo de trazo. El pincel redondo, ¿verdad? Nos permite realizar estos distintos efectos. Iniciamos con una punta fina, con una línea fina, y podemos llegar a una punta gruesa para dar ese tipo de decoración. El pincel de abanico nos permite esta textura que nosotros vemos acá. El pincel lengua de gato, ¿verdad? Nos permite hacer este tipo de efectos, digamos, como gotas, como flores. El pincel Stripler nos permite hacer como estos manchones, así como pasos, como manchoncitos, ¿verdad? De pintura. El pincel angular, acá nosotros vemos claramente que lo podemos utilizar de las dos formas. Si lo utilizamos de canto, hacemos una línea, ¿verdad? Si lo utilizamos de perfil, entonces dejamos una línea recta de manera diagonal. Y también podemos dar estos diferentes efectos en base al movimiento del pincel. El pincel punta avellana, ¿verdad? Podemos crear estas distintas texturas. Con el pincel stripper igual. Este es como el de arriba, ¿verdad? Pero nada más que la superficie es más suavizada. Podemos ver la calidad o las diferencias, los diferentes tipos de trazos que podemos sacar con ellos. Estos dos son los anteriores. Acá tenemos el pincel punta mop que nos permite realizar como un manchón. Y de último tenemos el pincel delineador, chicos, que este nos va a permitir crear contornos, crear líneas finas, ¿verdad? Con nuestras pinturas. Acá les dejo una imagen, ¿verdad? Donde salen los distintos tipos de pinceles, redondos, planos, biselados, de abanico. Todo esto, ¿verdad? Tienen una variación que empiezan prácticamente desde lo más fino hasta lo más grueso.
Ya, esa es la variación que ustedes pueden encontrar. Y acá al final de la presentación lo que tenemos son ejemplos, ¿verdad? De los tipos de trazos que podemos realizar con cada uno de los pinceles. Esto se los voy a compartir al WhatsApp para que ustedes lo mantengan ahí. Y les voy a compartir directamente la imagen, ¿verdad? Para que la guarden y recuerden un poco toda esta información. Si tienen alguna pregunta por el momento, me gustaría saber, chicos, si estamos claros, alguna duda. No hay. Bueno, entonces voy a acomodar el espacio, voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a enfocarme pues en mi mesa de trabajo. Vayan, el primer paso que nosotros vamos a hacer, vamos a probar los pinceles. Les decía, ¿verdad? Que acá voy a enfocar. Bien, acá en pantalla lo que nosotros vemos son pinturas, ¿verdad? De marca Artisur. En este caso es pintura de tubos, lo que nosotros tenemos acá. Esto es blanco y negro. Y acá tenemos una pintura que prácticamente es la misma, ¿verdad? Pero en presentaciones más grandes. Trae más cantidad. El día de hoy nosotros vamos a utilizar como primero la paleta. En nuestra paleta, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos varios espacios para la paleta, lo que vamos a agregar es un poco de agua, ¿verdad? En todos estos redondos que nosotros tenemos acá. Voy a ir llenando prácticamente estos espacios acá. Esto me va a permitir suavizar o diluir un poco la pintura, chicos. Acá voy a agarrar la pintura negra y lo que voy a hacer es echar un poco de pintura, ¿no? Esto es solamente un poquito. Ustedes traten de echar un poquitito nada más. Les decía, ¿verdad? Que tengamos a mano una servilleta, un trapo viejo o una toallita para que nos vayamos limpiando y para que vayamos limpiando nuestros pinceles. Bien, ahora que ya tengo la pintura, voy a agarrar mi libreta. Una pregunta. Dígame. No miro la pantalla, no puedo ver lo que está haciendo. No se ve la pantalla. Es que tenés desactivado el video. Estamos aquí viendo ahorita. Nada, dilo. Ahora sí. Ya, correcto, está bien. Ya. Bien, entonces les decía que acá, ¿verdad? Pueden ver el blog, pueden ver las pinturas. Voy a enfocar un poquito más. Ahí, correcto. Lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a realizar trazos, joven.
¿Para qué? Para ir conociendo los distintos tipos de pinceles que tenemos. Les decía, ¿verdad? Que con este tipo de pincel, el liner, es el fino, el más fino que ustedes tienen ahí en su estuche. Nosotros podemos hacer lo siguiente, si lo mojamos, ¿verdad? Agarramos un poco de pintura, esta la diluimos, agarramos un poco de agua, lo llevamos a la pintura para que esta quede un poco líquida, un poco más, más ralita, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos ya lleno el pincel prácticamente, podemos observar que acá lo que podemos crear es una serie de líneas, ¿no? Podemos ir haciendo como el efecto de caligrafía. Esto es solamente con el liner, ¿verdad? Nos sirve para hacer tanto líneas rectas, nos sirve para hacer líneas curvas. En esta parte nosotros debemos de ir suavizando la mano, ¿verdad? Con estos ejercicios, ¿vean? Voy a limpiar esto. Está bueno. Les decía que acá voy a limpiar esto. Deben de pasarlo por el agua limpia, por eso les pedí que tuvieran a mano un recipiente. Vean, acá yo limpio mi pincel. Una vez que quito todos los restos de pintura, jóvenes, lo que hago es secarlo con un trapo o con una toalla y ya lo dejo a un ladito, ¿verdad? Punto número 1. Grace, se escucha un ruido. Grace, se escucha un ruido ahí todo. Pero no están haciendo bulla aquí. ¿A quién es Audi? Audi, entonces. Porque sí. Bueno, No, les y no decía, están ¿verdad? haciendo bulla. Cuando estamos usando los pinceles, nosotros llenamos de pintura, hacemos nuestro dibujo, ¿verdad? Y recordemos siempre limpiarlo en agua y luego secarlo. Si nosotros dejamos la pintura acrílica impregnada, ¿verdad? En nuestro pincel y lo dejamos secar, este pincel se va a dañar, todos estos pelitos, ¿verdad? Se van a secar y se van a poner totalmente duros. O sea que el pincel ya no nos va a servir para nada, chicos. Recuerden siempre enjuagarlo en agua limpia y luego lo secamos. ¿Estamos claros? Sí. Excelente, pues. Aquí tenemos el primer pincel, el otro era el pincel chato, ¿verdad? El pincel chato, que es el que tenemos aquí. Este nos sirve para superficies cuadradas, para hacer líneas totalmente rectas. Veamos acá el ejemplo. Aquí lo voy llenando un poco de pintura y lo voy soltando, ¿eh? Este pincel nosotros lo podemos utilizar de las dos maneras. Lo podemos dejar de esta forma, ¿verdad? Podemos utilizar todo lo ancho del pincel. Y también nosotros podemos utilizarlo de esta manera, de canto, como le dicen. Cuando nosotros lo utilizamos de esta manera, lo que hacemos es crear una especie de línea fina. ¿Estamos viendo? También, como es un pincel demasiado ancho, lo que nos permite es rellenar, ¿verdad? Rellenar como grandes espacios de trabajo, rellenar fondos, rellenar alguna forma, etc. Una vez que nosotros ya lo utilizamos, ¿verdad? Recuerden siempre lavar el pincel, acá vengo, lo enjuago. Al enjuagarlo, ¿verdad? Estoy frotando de izquierda a derecha, lo voy golpeando en la parte de abajo. Voy limpiando acá en las orillas y después paso el trapo limpio y ya tengo mi pincel.
La otra variedad de pinceles que teníamos, el de abanico, ¿verdad? Este nos permite hacer una serie de ejercicios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pintar cabello, cuando nosotros vamos a pintar árboles, cuando nosotros vamos a pintar una serie de paisajes, pues lo que hacemos es llenar prácticamente todo el pincel, nos queda con esta forma, ¿sí? Y empezamos a jugar con cada una de las pinceladas. Si nosotros vemos acá, para cabello, ¿verdad? Es un pincel súper perfecto para la elaboración de esto. Lo único que tenemos que hacer es llenar prácticamente todo el pincel. Acá con esto yo puedo crear como una serie de cabellos, puedo crear como efectos de arbustos. En fin, podemos ir jugando, ¿verdad? E ir probando con todos estos pinceles. Una vez que ya lo uso, recuerden siempre secarlo. Y cuando ya lo secamos, ¿verdad? Ya lo dejamos. Cuando esto se seque por completo, se va a emparejar, ¿verdad? Todas estas crestas se van a emparejar. Entonces,